Padre, te doy gracias por esta oportunidad más que me has dado de poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que en esta mañana me des la sabiduría, el discernimiento y el denuedo para compartirla y que pueda llegar hasta los corazones de mis hermanos y en el Espíritu, Señor, que traspase todo, porque tu palabra está viva y tu palabra son espíritu. Señor, te pido que seas tú fluyendo en el Espíritu Santo a través de mí, que yo simplemente sea el instrumento que tú estés utilizando, y te pido, Señor, que me guardes de decir cosas que no debería de decir, de equivocaciones, Señor, que me perdones, que seas tú simplemente instruyéndome y instruyendo a mis hermanos, Padre, que la semilla que se ha sembrado el día de hoy la guardemos y que así estemos meditando todo el año que viene, Padre, si es que así lo deseas. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas el día de hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, si se pueden sentar, pues sabemos que hoy, pues ya como quien dice, es el último domingo de este año. Es el último domingo que tenemos de este año y pues sobran las cosas por las cuales le vamos a dar gracias al Señor. Tantas cosas que hemos vivido este año con eso del coronavirus, altas y bajas y temores y inquietudes, estrés y tantas cosas que han salido. Pero pues como dicen, la gloria y la honra es para el Señor, y le damos gracias porque nos ha guardado en todo este tiempo, y le damos gracias a Dios también porque pues algunos de los hermanos, o creo todos, pues nos ha mantenido activos pues en el trabajo, y nunca ha faltado el pan en la casa, Señor. Y así es como dice su palabra, que nunca nos va a hacer falta nada mientras que nosotros sigamos aferrados a Él. Él nunca nos va a dejar, siempre va a estar ahí con nosotros. Y bueno, pues como les digo, este nuevo año, ¿cuántas veces hemos escuchado cuando nos reunimos con nuestros familiares, con nuestros amigos, que nos dicen: no, pues ya terminó el año y espero que tengas un próspero año nuevo? Todo el tiempo, todos los años hemos escuchado esa frase. Y pues hoy en esta mañana el tema que les quiero compartir es acerca de cuánto hemos prosperado, principalmente, ¿verdad?, en lo espiritual. Ese es el tema que les quiero compartir en esta mañana. ¿Cuánto hemos prosperado en este año espiritualmente? ¿Verdad? ¿Cuáles fueron nuestros propósitos que nos pusimos el año pasado, verdad? Porque todos es usualmente lo que hacemos. Ya va a entrar el nuevo año y nos ponemos a pensar, ¿qué me voy a proponer este año de hacer? ¿Qué es lo que no hice el año pasado? Y pues me voy a proponer a orar más, a leer más la palabra, a compartir más el evangelio y todo eso. Y usualmente lo que pasa es que siempre las primeras semanas andamos con todo al 100. Y después de un mes, 2 meses, como que ya se acabó el fuego ahí. Y pues esto es algo que pues no queremos, ¿verdad? En lo espiritual, todo el año tenemos que seguir al 100, siempre echándole ganas. Lógicamente podemos caer, podemos empezar a flaquear un poco, pero la palabra de Dios dice que Él no nos va a dejar caídos. Él siempre nos va a sostener, siempre nos va a levantar, y de ahí es la importancia pues de seguir firmes. También pues en la asistencia a la comunión como hermanos, porque es una manera de que nos apoyamos unos a otros y nos alentamos. Y de esa manera, cuando empezamos a sentir cansados, que ya me estoy cansando de esto y de aquello, ahí es cuando entra la palabra de aliento de los hermanos y nos animan pues a seguir adelante. Y entonces pues esto es lo que les quiero compartir. Primeramente, pues se ha distorsionado mucho la palabra prosperar.
día cómo el evangelio de la prosperidad pues ha dañado mucho lo que viene siendo el evangelio verdadero. Vemos hoy en día muchas personas pues nos dicen que ven a Cristo y tu economía va a subir y todo te va a ir bien y todo esto y lo otro. Y pues es una frase dicha a medias, ¿verdad? Porque sabemos que Dios quiere prosperar a todos nosotros, pero principalmente en lo espiritual más que en lo económico, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve prosperar económicamente si espiritualmente estamos muertos? Dice la palabra del Señor que la vida del hombre no consta en los bienes que posee. Entonces pues de nada nos sirve subir económicamente y espiritualmente pues no hay avance, ¿verdad? Entonces ahorita lo que vamos a estar viendo es eso. ¿Qué significa prosperidad? La palabra prosperidad significa avanzar, que estemos avanzando constantemente. Dice la palabra del Señor que Él nos quiere prosperar en todos nuestros caminos, ¿verdad? Como les digo, el Señor nos quiere prosperar en el ámbito espiritual. Quiere que comencemos a avanzar en nuestra familia, en nuestro ministerio, con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros esposos, en el caso de las hermanas, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que me gustaría pues que meditemos en este momento es cuánto hemos prosperado espiritualmente este año, ¿verdad? Cuánto hemos avanzado en el tiempo de oración. Oramos más que el año pasado. A lo mejor el año pasado orábamos pues casi 5 minutos o 10, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Especialmente pues tengo poco tiempo en el evangelio, pero pues seguimos echándole ganas, ¿verdad? Tratar de seguir, como dice, prosperando, avanzando más en lo espiritual. Pero ¿cuánto hemos avanzado en nuestra oración? ¿Cuánto hemos avanzado en el estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra y estudiándola? Pues porque dice la palabra en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no oímos la palabra de Dios, si no comemos la palabra de Dios, pues es obvio que no vamos a prosperar, no vamos a avanzar en el ámbito espiritual. Entonces, son puntos muy importantes de los cuales tenemos que tocar y que debemos de poner pues más énfasis en cuanto a nuestra vida diaria. Todos los días despertar y pues darle gracias a Dios porque pues nos permite tener su palabra libremente, ¿verdad? Todos tenemos una Biblia en casa, todos tenemos que hacer ese tiempo para estudiar su palabra. ¿Cuánto hemos avanzado en nuestra vida matrimonial? ¿Verdad? El año pasado no sabemos si ya compartíamos la palabra con nuestra pareja, ¿verdad? Nuestro esposo o esposa, porque es algo que debemos de empezar a desarrollar todos los matrimonios, el estudio bíblico en familia, porque eso es algo que nos ayuda a seguir siempre hacia adelante y seguir madurando igualmente, ¿verdad? Siempre existe una entrega más de una o de la otra persona, pero eso es lo que nos manda el Señor, es apoyarnos siempre que uno va subiendo más en lo espiritual, tiene que apoyar al que va más débil, porque esa es la voluntad de Dios, el amor, ¿verdad? Ante todo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos en estudio bíblico familiar en casa? Nos sentamos con nuestra esposa y empezamos a leer la Biblia, empezamos a explicarle lo poco que sabemos, ¿verdad? Son cosas que tenemos que empezar ya a desarrollar para que podamos avanzar en nuestra vida cristiana. Otro punto, ¿cuánto hemos memorizado más la palabra de Dios? Pues ahorita, gracias a Dios,
por el pastor que nos ha puesto pues cada viernes, ¿verdad? Traer un versículo de memorizado. Y pues realmente sí ha sido yo en lo personal en este año pues que he estado aquí en la iglesia ya congregándonos, pues sí ha sido de mucha bendición pues, porque yo me acuerdo hace años pues, hace 2 años, sí leía la palabra, pero se me hacía difícil memorizar y no decía ni el intento. Sabía lo que decía la Biblia, pero no sabía en qué cita estaba, ni cómo decía el versículo completo. Pero ahorita ya con ese empujoncito que nos da el pastor, pues ya se da uno cuenta que realmente la palabra de Dios la podemos memorizar. Amen. Simplemente es esforzarnos y echarle ganas y meditar en esa palabra. Amen. Y una de las cosas que yo he visto es cuando yo estoy trabajando, pues sabemos que no podemos estar leyendo la Biblia, pero en el break sí. Entonces cuando estamos en el break podemos leer un pedacito de la Biblia y escoger un versículo, y ese versículo lo estás memorizando y memorizando en lo que estás trabajando, y cuando menos acuerdas ya a la hora de noche ya te lo memorizaste. Pero ahí es donde tiene que ver ese esfuerzo, porque sabemos que ya Dios nos ha bendecido en todo. Dice en Efesios, si me pueden acompañar, déjenme ver la cita que es. Ok, Efesios 1:3 dice, bendiciones espirituales en Cristo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, aquí vemos que nosotros, en el momento de que nosotros estábamos perdidos, ¿verdad? Al momento de nosotros aceptar a Cristo, en ese momento ya fuimos prosperados. ¿Por qué? Porque ya avanzamos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Amén. Entonces ese es realmente nuestra mayor prosperidad y la que debemos de anhelar todos. Esa bendición que el Señor ya nos ha dado en el momento que nosotros fuimos transformados hijos suyos, cuando ya fuimos adoptados para Él. Entonces ese es el punto mayor del cual debemos de hacer énfasis siempre. Él ya nos bendijo, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Amén. Y entonces, pues lógicamente, ¿verdad?, para que podamos avanzar en nuestra vida espiritual, pues tenemos que tener el Espíritu Santo. Entonces, sabemos, pues somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, pero también su palabra dice que nosotros podemos apagar ese fuego del Espíritu. ¿Cómo, verdad? Pues cuando uno empieza ya a no practicar la oración, a no practicar el estudio, ahí es como nosotros empezamos poco a poco a irlo apagando. Y no es que el Espíritu Santo ya no esté en nosotros, sino que nos hemos endurecido y pues ya no está reinando el Espíritu en nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice en Josué 1:8. Ya lo hemos dicho muchas veces. Gloria a Dios. Dice Josué 1:8 y 9. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
a donde quiera que vayan. Amén. Bueno, ahí vemos lo que dice la palabra de Dios. Dice: no te apartes de este libro y medita en él, para que todos los caminos que estemos sean prosperados. Pero otra cosa que viene en el 9, dice: te mando que te esfuerces y que seas valiente. Entonces este es un punto muy fuerte, porque sabemos que nosotros todos los días tenemos esa lucha con la carne. De antemano ya sabemos que la carne no quiere orar, que la carne no quiere leer la Biblia. Pero también Dios nos ha dado una conciencia de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, nosotros podemos andar en la carne, pero esa conciencia que Dios nos dio es para saber lo que su palabra dice también, ¿verdad? Nosotros traemos su palabra impregnada en nuestros corazones. Amén. Y nosotros sabemos que leer la palabra de Dios es la voluntad de Él. Sabemos que orar es la voluntad de Dios. Estemos en la carne o no estemos en la carne, sabemos que eso es la voluntad de Dios. Entonces la lucha comienza cuando la carne nos dice: ay, pues allá al rato, y se acaba el día y no oramos, no leímos, al día siguiente igual. Entonces, ¿cómo es que vamos a enfrentar eso? Esforzándonos. Porque como les digo, ya sabemos que pues nuestra carne no quiere y el espíritu sí. Pero ahí es donde dice la palabra que nosotros tenemos que ponernos en servidumbre. O sea, uno ya sabe que no quiere, pero tú tienes que decir: tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Orar. Entonces, a veces se levanta uno en la mañana y pues no quiere orar, pero uno ya sabe que tiene que orar. Entonces, en ese momento, uno toma esa decisión y toma ese paso de decir: voy a orar. No quiero a lo mejor, pero voy a orar. Y al día siguiente voy a orar y voy a orar. Y cuando uno empieza a tomar ese paso, el Señor, sin que uno se dé cuenta cómo, pero espiritualmente Dios va a empezar a poner ese sentir adentro de nosotros y esa necesidad de diario querer orar. Y entonces lo que va a pasar ahí es de que ya un día que no oras te sientes mal. Empiezas a sentir que algo te hace falta. ¿Por qué? Porque ahora sí ya estás sensible a la voz de Dios. Pero uno mismo es el que hace que se apague ese fuego, como les digo. Si uno empieza a obedecer la carne, pues lógicamente el espíritu va a estar bien apagado y no quiere. Por eso les digo, es importante que uno mismo empiece a tomar esos pasos de decir: a lo mejor no quiero, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a llevar hacia el verdadero gozo, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos un gozo dentro de nosotros que dice uno: a lo mejor sí cuesta mucho trabajo estudiar todos los días, cuesta mucho trabajo venir a los estudios todo el miércoles y el viernes, pero sabemos que al final de todo eso nos va a traer bendición, eso nos va a traer prosperidad, vamos a avanzar en nuestra vida espiritual. Y eso es nuestro mayor punto que debemos de tocar todos. Siempre debemos anhelar ese avance. Como les digo, una vez que ya empezamos a estudiar más la palabra, que ya empezamos a orar más, Dios mismo, sin que nosotros nos demos cuenta, va a empezar a desarrollar el carácter de Él dentro de nosotros. Pero si nosotros no tomamos ese paso de vencer eso, pues no, ahí vamos a quedar estancados 15 años, 20 años, 10 años como cristianos y siempre viviendo de la misma manera. Entonces, como les digo, Dios quiere prosperarnos en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Él quiere prosperarnos, quiere que avancemos. Pero el único que se opone a eso es nosotros mismos. Nosotros mismos, como les digo, por rebeldes o por lo que sea, o a lo mejor simplemente por no hacer nada, porque sabemos que el pecado no significa simplemente hacer lo malo, sino no hacer la voluntad de Dios, no atinar al centro de la voluntad de Dios. Entonces muchas de las veces uno puede decir: no, pues yo no estoy en pecado porque yo no robo,
o yo no adultero, o cualquier pecado de esos que puedan pensar ahorita. Pero el simple hecho de que uno no haga nada, ya, eso es suficiente, y eso es lo único que quiere Satanás para tenernos alejados de Dios. ¿Por qué? Porque vemos también Jesús dijo, el que no recoge conmigo desparrama. O sea, el que no anda ayudando, no más está estorbando. Y esas son cosas que debemos de tomar en cuenta pues en toda la Biblia. Dice, el que no recoge conmigo, nomás está desparramando. Entonces son cosas que todos los días debemos de traer en mente. ¿Cómo puedo ayudar a que la obra siga caminando? Pues, ¿qué es lo que puedo hacer el día de hoy para mejorar en mi carácter con mi esposa, con mis hijos, o al revés, ¿verdad? Y en ese momento, como les digo, es cuando Dios comienza a transformar realmente esta imagen que tenemos nosotros en la de Él. ¿Por qué? Porque nos encontramos buscando hacer su voluntad. Cuando nosotros estamos buscando su voluntad, todo lo demás va a girar, ¿cómo les digo? De una buena manera, pues. Todo nuestro entorno va a girar el bien cuando nosotros buscamos hacer primeramente lo que Él quiere. Entonces, otra de las cosas que nos impide avanzar en nuestra vida espiritual es el doble ánimo, que dice en Santiago 1:8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea que, lo mismo que les digo, muchas veces llega una bonita palabra del Señor y Dios nos habla en una predicación o en su palabra, y nos animamos y nos llenamos de gozo. Y decimos, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí voy a seguir predicando, y ahora sí voy a seguir adelante. Y pasan 3-4 días y va uno para abajo, no, ya no quiero, ya me cansé y esto y lo otro. Y siempre está así uno de altas y bajas. O de repente empieza uno a emprender cosas en el ámbito secular o en el trabajo, y está uno, pues, ahora quiero hacer este trabajo, y a los 3-4 meses ya me enfadé, ya no voy a otro trabajo, y siempre anda uno botando por todos lados, y es porque tiene uno un doble ánimo. De repente se le sube el ánimo, de repente se le baja, y es uno inconstante en todo lo que hace. Entonces estos son puntos que tenemos que empezar a eliminar, y como les digo, lo único que el Señor nos pide es eso que dice en Josué 1:8 y 9. Medita en mi palabra, no te apartes de ella, y esfuérzate y sé valiente. O sea, empieza a tomar tú ese paso, y de ahí lo demás ya Dios, o sea, lo único que Dios nos pide es ser obedientes. La obediencia es mayor que el sacrificio. Entonces, si no somos obedientes, todo lo demás, por más que haga uno esto y aquello, no va a servir, porque el Señor nos está transformando. No puede Él trabajar en un corazón así. Dios no puede trabajar en un corazón de esa manera. Uno tiene que obedecerle, y entonces Dios va a empezar a fluir y va a empezar a trabajar con nuestro carácter, va a empezar a trabajar con nuestra manera de pensar y todo eso. Pero el punto número 1 es ahí, la obediencia. Otra de las cosas que se nos puede oponer al avance espiritual, dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Muchas de las veces podemos estar en pecado y no queremos dejar ese pecado, y eso pues lógicamente nos está atrasando. Es como un ancla, es como si queremos hacer una carrera y traemos el ancla ahí, pues siempre vamos a perder. Esa carrera pues representa lógicamente en lo espiritual, ¿verdad? Como les digo, siempre uno como cristiano pues trata de anhelar las cosas espirituales, pero por más que las anhele uno,
si no abandona ese pecado, si no lo confiesa, no va a poder salir de ahí uno. Siempre va a estar atorado, siempre va a estar en derrota, siempre va a estar en desánimo, siempre va a estar con el doble ánimo. ¿Por qué? Por causa del pecado en nuestra vida. Y más pues cuando uno lo sabe, lo reconoce, pero no lo confiesa, ¿verdad? Muchas de las veces puede uno pecar y ni cuenta se da. Pero ahí es la importancia donde uno tiene que decirle al Señor: Señor, ablanda mi corazón y examíname, como decía David, ¿verdad? En el Salmo. Dice: examina mi camino y muéstrame si hay perversidad en él, si hay maldad en él. Porque muchas veces uno no se da cuenta que peca, pero el pecado está ahí. Y ahí cuando nosotros nos humillamos ante Dios y le pedimos que nos muestre, en ese silencio Dios nos habla y nos dice: mira, tú estás haciendo esto mal, necesitas cambiar tu manera de hablar, hablas muy grosero, hablas muy prepotente, o eres así o eres así. Ahí es donde Dios nos habla. Cuando nosotros nos humillamos, Él empieza a trabajar dentro de nuestro corazón. Y pues claro, ¿verdad? No podemos avanzar en nuestra vida espiritual si no confesamos nuestros pecados. Bueno, ¿cómo es que ahora vamos a empezar a prosperar en lo espiritual, verdad? ¿Cómo vamos a avanzar? Como les digo, hay el punto número 1, que era pues ser obediente al Señor y que uno quiera cumplir su voluntad, que uno primeramente pues estudie su palabra, que estudie uno su palabra para que uno se pueda dar cuenta quién realmente es Dios y cómo quiere que nosotros le sirvamos. Porque muchas de las veces podemos tener un concepto diferente o distorsionado de lo que es Dios, o quién es Dios, cómo son sus atributos, su carácter. El Señor no lo revela en la palabra, pero nosotros tenemos que escudriñarlo, ¿verdad? Sabemos que Dios es justo, Dios es amor, Amén. Dios es paciente, Dios es misericordioso. Amén. Y entonces aquí muchas veces pasan dos extremos, ¿verdad? Hay algún tipo de cristianos, ¿verdad? Que se van a un extremo de pensar que Dios está en su trono como acusando a todos, ¿verdad? Y regañando a todos y aventando truenos. Y por el otro lado, otro tipo de cristianos que piensan pues que todo es amor y que Dios pasa todo por alto y nos va a perdonar así nomás a todos. Y sabemos que Dios sí nos perdona. Dios nos perdona y perdona todos los pecados, pero Él quiere que nosotros prosperemos en nuestra vida espiritual, que no nos quedemos ahí. Como les digo, no dejamos de ser hijos del Señor, pero sí dejamos de perder esas bendiciones que Él nos quiere dar. Él quiere que tengamos esas bendiciones que están en los frutos del Espíritu. ¿Me pueden acompañar? Está en Gálatas 5, me parece. Sí, Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, ahí vemos de qué manera es que Dios nos quiere prosperar. Cómo quiere que Él avancemos en estas cosas, en los frutos del Espíritu. Dice que todos estos son frutos del Espíritu. Entonces, como les digo, en el momento en que nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, empezamos a buscar de su palabra, pues claro, como consecuencia, pues estos frutos van a venir. Van a empezar a salir los frutos del amor, va a empezar a salir el gozo, va a empezar a salir la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Vamos a empezar a ser más mansos, más dominio propio, que es la templanza. Y como les digo, estos frutos están puestos por Dios ahí ya en nuestras manos. Como les digo, el único que se opone de eso es nosotros mismos. Ya Dios sufrió en la cruz por nosotros. Isaías 53, el que lo guste leer en casa, ¿verdad? Pues está un poquito largo, pero ahí nos muestra lo que es realmente lo que Jesucristo pasó en la cruz por nosotros. Dice que Él fue despreciado, Él fue humillado, Él cargó nuestros pecados sin Él haber hecho una cosa mala. Él recibió todo la ira del Señor sobre de Él en la cruz. Y entonces, cuando leemos estas cosas, es cuando realmente nos damos cuenta que pues no somos merecedores de todas las cosas buenas que Él nos da. Pero ahí es que su gracia y su misericordia entra y su amor por nosotros, y esto es lo que tiene que despertar en nosotros ese agradecimiento, de saber que Él siendo Dios, que Él siendo el Rey de todo lo que existe, y que todo lo que existe está hecho para Él, Él vino a esta tierra y se humilló por nosotros. Él vino y anduvo aquí como nosotros. Él pasó por tentaciones también, pero nunca pecó. Él nunca pecó y Él pagó ahí por nosotros. Él se identifica con nosotros, Él sabe lo que nosotros pasamos, y por eso es de que Él nos da su mano siempre y su misericordia está ahí, porque Él sabe lo que nosotros sufrimos en las tentaciones. Pero por eso Él mismo nos da la salida, Él mismo nos dice la respuesta de lo que tenemos que hacer. Pero como les digo, siempre nos oponemos a lo que Él quiere. Él nos dice: si tú meditas en mí y buscas mi reino, todas las demás cosas van a ser añadidas. Todas las demás cosas, todos los frutos, vas a poder disfrutar de esas bendiciones que Él nos quiere dar. Como les digo, vemos el pueblo de Israel cómo estuvo dando vueltas, y bien quejumbrosos con Moisés y Aarón, ¿verdad? Siempre quejándose, y que ahora ya nos sacaste de Egipto, y que ahora ya esto, y que ya ahora lo otro. Y muchas de las veces podemos caer en este error como cristianos también, de decir: bueno, pues mira, los mundanos prosperan más que yo, y ellos ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera se esfuerzan por nada, y mira nomás cómo les va. Y esto es terrible, ¿verdad? Porque, como les digo, en ese momento es cuando ya empezamos a decaer, pues, empezamos a un poco a deslizar. Y pues esto puede ser muy peligroso, porque ese como quien dice, es el momento preciso que Satanás está buscando para jalarnos hacia el mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a empezar a compararnos, ¿verdad?, con las personas del mundo, porque el Señor nos mandó a predicarles y a traerlos con nosotros, no a que ellos nos jalen hacia allá. Entonces siempre pues todos tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautelosos, pero le damos la gloria a Dios, pues, porque
su palabra es completa. Su palabra es completa y Él nos muestra en lo que estamos mal, y como todo Padre amoroso, pues nos levanta, pues nos da esa salida, nos muestra lo que queremos, lo que debemos de hacer, y pues ahí ya es decisión pues de cada persona qué es lo que vamos a hacer ante esto. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para que tengamos frutos en el Espíritu, para que gocemos de esa paz. Pues como les digo, tenemos que dar nosotros ese paso y vencer esa carne. Sabemos que ese vencimiento no es de nosotros, sino es de Dios. Dios nos ayuda a vencer, pero es de nosotros el tomar ese paso y decir: quiero que tú trabajes en mi vida, Señor. Quiero que tú transformes mi carácter, pero así como dice la alabanza, ¿verdad? Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Pero si nosotros no tomamos ese paso, ¿cómo va a trabajar el Señor? Es imposible, ¿verdad? Nosotros tenemos que, así como alabamos al Señor, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Él. Porque dice, este es nuestro culto racional. Ahí es la manera verdadera que Él va a trabajar en nuestra vida. Cuando nosotros entregamos realmente todo nuestro cuerpo, todos nuestros pensamientos, como les digo, siempre es una lucha, porque no es fácil, y la Biblia nos lo dice, o sea, no es fácil ser un cristiano, si no todo el mundo sería cristiano. Como dice, nosotros somos los valientes, nosotros somos los vencedores, nosotros somos todo en Cristo, porque Él nos ha rescatado y Él ha pagado por nosotros, y nosotros tenemos que esforzarnos pues todos los días por seguir exaltando el nombre del Señor en donde quiera que andemos. Y el otro punto que me gustaría tocar un poquito viene siendo en cuanto a la prosperidad económica, ¿verdad? No les digo que como es el evangelio de ahorita, que empiezan a predicar que vengas al Señor y que dale tus diezmos y que dale esto y que dale lo otro y Él te va a regresar, ¿verdad? Y esto lo único que fomenta pues es ¿cómo les explico? Fomenta lo mismo que pasó el Señor Jesucristo cuando andaba predicando, que dice: todos ustedes me siguen, no ustedes, ¿verdad? Pero es lo que dijo el Señor. Dice: toda esta bola me sigue solamente porque se saciaron de pan y nunca les interesó realmente quién era yo. Ellos veían los milagros del Señor. Muchos de ellos sabían, porque Jesús ya les decía: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendí del cielo. Yo soy el agua que da vida. Y ellos, se puede decir que nomás decían: hey, sí, le daban el avionazo solo por conveniencia, por lo que Jesús les estaba dando. Y entonces esto es lo que fomenta ese tipo de evangelio, que confunde pues a las personas. Muchas personas buscan al Señor de una manera sincera, pero por causa de estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, pues guían al pueblo ciegamente, como dice, ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? Los llevan por un mal camino y pues muchas de las veces ellos piensan que así es, porque así han sido enseñados, pero pues no es verdaderamente lo que el Evangelio nos dice. Entonces nosotros nunca debemos de tener este pensamiento de querer seguir al Señor, o de querer ofrendar, o de querer hacer cosas para que el Señor nos prospere económicamente, ¿verdad? Ese pensamiento tenemos que borrarlo pues de nuestra mente y de nuestro corazón. Siempre lo que tenemos que tener en mente es que, como decía la oración de Habacuc, aunque no haya nada, ¿verdad? Tenemos que alabar al Señor, porque Él es digno. Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Y aunque
aunque no nos prospere económicamente, Él es digno de recibir nuestra gloria y nuestra alabanza a Él. Amén. Él es digno y Él es merecedor de todo. Amén. Como les digo, también Dios pues es un buen padre. Claramente dice que si nosotros, siendo malos padres, no le damos a nuestro hijo una serpiente, una piedra, cuando nos piden pan, entonces Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos, y muchas de las veces, o casi siempre, de más. Pero uno en su manera de ser quejumbroso o cosas así, uno mismo piensa que no es bendecido. No, es que yo no tengo esto, es que yo no tengo lo otro, porque se compara uno con otras personas o con cosas mundanas, que precisamente para eso son las cosas mundanas, para distraernos. Pero si realmente nos ponemos a decir, ¿a quién de aquí nos hace falta el pan? Yo pienso que todos abundamos en pan. Gloria a Dios. ¿Y eso no es una bendición? Claro que es una bendición. ¿A quién de nosotros nos hace falta un techo donde dormir calientitos, un agua caliente para echarnos un baño? Todos tenemos agua caliente, todos tenemos de más. Si nos ponemos a ver, ¿cuántos hermanos en otros países ni siquiera hasta los ríos están secos? Se bañan allá cada 2 semanas porque no hay recursos. Y muchas de las veces nosotros, por estar mirando las cosas del mundo, empezamos a perder de vista lo que Dios hace en nuestras vidas realmente. Entonces son cosas que tenemos que meditar todos los días. Como les digo, es fácil que uno se distraiga, y que el mundo quiera arrastrarlo a uno pensando que es que yo me merezco aquello y que donde ponga la planta de mi zapato eso va a ser mío, y puras cosas que están fuera de contexto. El Señor dice en Mateo 6:33. Vamos a Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí vemos qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Dice, busquemos el reino, busquemos las cosas espirituales, y como consecuencia todo lo demás el Señor se va a encargar. Dios nos dijo, ve, búscate primero el pan de material, o búscate las casas y búscate los carros, y ya después prosperas económicamente, espiritualmente. Dios lo dice al revés. Y aparte, una de las cosas, como les digo, las personas del mundo prosperan económicamente también, y ni siquiera piensan en un Dios. Todas las cosas del mundo son pasajeras. Todas las cosas que hay en este mundo van a acabarse, todo va a acabar. Pero las cosas del Espíritu, el amor, siempre va a permanecer hasta el fin. Aun cuando estemos en el cielo con el Señor, ahí va a seguir el amor, ahí va a seguir el Espíritu. Y todo lo de aquí se va a echar a perder. El día que nos muramos, nada nos vamos a acordar de lo que había aquí. Entonces son cosas que tenemos que tener en mente, y esto es lo que nos va a ayudar a llevar una vida llena en el Espíritu, porque no vamos a estar buscando primero lo material antes que lo espiritual. Como les digo, el orden de Dios es perfecto, y ahora lo vemos por qué. Fíjense, si nosotros empezamos a buscar al Señor, empezamos en lo espiritual, Dios nos va a empezar a prosperar con nuestro carácter, vamos a avanzar en nuestra manera de ser, vamos a empezar a avanzar en nuestra manera de conducirnos con las personas de afuera, nos va a prosperar en la manera de ser con nuestra esposa, con nuestros hijos, y vamos a tener una familia bendecida.
una familia donde se ve el amor y todo eso. Y entonces, si tenemos al Señor y tenemos al amor, ¿qué más nos hace falta? Nada. Pero muchas de las veces podemos tener todas las riquezas y vivir en miseria. ¿Cuántas personas vemos famosos, cantantes, no sé, presidentes, diputados y senadores y de todo, llenos de dinero, y lloran cuando los entrevistan diciendo que nada los sacia? Yo he tenido todo, yo he hecho esto, yo tengo todos los placeres y nada me sacia. Siempre estoy solo, estoy con los amigos allá, llego a mi casa y ni uno se para aquí. ¿Por qué? Porque todo eso es un mundo falso. Es una manera que ha utilizado Satanás para distraer nuestra mente. Entonces, nosotros no debemos de darle el gusto así. Nosotros tenemos que estar concentrados en el reino del Señor, y de lo demás dice Dios: yo me encargo. Tú no te preocupes por cómo vas a salir la semana. Tú no te preocupes cómo vas a pagar la casa o la renta. Tú no te preocupes cómo vas a tener carro, cómo vas a tener aquello. Él ya sabe lo que ocupamos. Dice que Él ya sabe lo que vamos a orar antes de que le digamos. Pero muchas de las veces nuestra mente está así, pum y pum y pum. ¿Y cómo le voy a hacer para esto? ¿Y cómo le voy a hacer para el otro? Y en vez de confiar uno en Él y decir, bueno, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Sí o no. Entonces, si está uno haciendo la voluntad de Dios, no se preocupe uno por cómo va a salir las cosas. Ya sabe uno que todo va a salir bien, porque muchas de las veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que traemos ya en la bolsa $20 o casi nada? Y de repente llega de una manera milagrosa, el Señor viene y provee. Y después dice uno, ¿cómo es posible que anduve dudando? ¿Cómo es posible que esto? Y ahí es cuando uno reconoce y dice, lo que tú me das realmente no soy merecedor, porque he dudado de ti y aún así me prosperas económicamente. Porque tú me sigues dando cuando yo te fallo a ti. Tú sigues estando a mi lado cuando yo te fallo y te doy la espalda. Y ahí es cuando el Señor muestra su gloria, muestra su fortaleza. Siempre vemos que el Señor se ha caracterizado por ser un Dios extraordinario. Siempre en esos momentos bien apretados, cuando uno piensa que ya no hay más, Él viene y muestra su poder, porque Él es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un Dios que tenemos fe, que sin ver ahorita, mañana ya sabemos qué va a pasar, porque Él es el vencedor, Él es el ganador. ¿Verdad? Nuestro Dios no es el dinero, que el dinero se te acaba y ahí quedas, ya ningún amigo se te para, nadie viene y te habla, nadie te apoya. Ese es el Dios del dinero de la gente del mundo. Un Dios que cuando tienes eres mi amigo, y cuando no tienes ni se paran a nada. Nuestro Dios es que cuando tenemos mucho, tenemos poco, Él siempre está ahí y con Él lo tenemos todo, ¿verdad? Nuestro Dios, vemos cómo lo sacó a los israelitas de Egipto por el Mar Rojo. Todos ellos decían, ¿y ahora cómo vamos a cruzar? Y ahí precisamente el Señor abre el mar, pasa al pueblo, y cuando vienen los egipcios ya venían asustados los israelitas, y ya no van a alcanzar. Ahí mismo lo cierra y ahí te quedaste, ¿verdad? Vemos cómo el Señor siempre en esos momentos críticos, Él siempre sale adelante por nosotros. Y como les digo, muchas de esas veces ha llegado uno a dudar, ha llegado uno a pensar y como les digo, lo último que se nos viene a la mente muchas veces es Dios. Siempre primero piensa uno y el trabajo y ya no me dio trabajo aquel y esto y lo otro, en vez de ir con el Señor y decirle, tú sabes que ya no tengo trabajo y yo sé que tú vas a proveer y en ti voy a confiar. Y ya entonces Dios empieza a trabajar con las personas.
De repente ya salió acá uno que ya están contratando aquí, que ya están contratando allá. Pero siempre tiene uno que buscar la dirección del Señor. Entonces, vemos que pues Dios nos ha bendecido en gran manera. Como les digo, todos tenemos alimento, todos tenemos abrigo, todos tenemos casa, y pues eso es más que suficiente. Dice el Señor, no nos afanemos por el día de mañana. Como les digo, quién sabe si mañana vamos a despertar. No importa nuestra edad, ¿verdad? Aunque esté uno muy joven y todo eso, no sabe uno, un accidente o de repente un paro al corazón, lo que sea, nos llega y ya no estamos aquí. Entonces ahí es donde dice uno, pues ¿de qué sirvió tanto afanarse en esta vida, pues? ¿De qué sirvió tanto matarse trabajando y ahorrando y esto y lo otro? Y al final ya, ahí quedó todo. ¿Verdad? Tenemos que disfrutar de lo que el Señor nos da todos los días. Vamos a ver lo que decía Pablo, ¿verdad? Filipenses 4:11 al 13. Dice Filipenses 4:11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para aprender, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hacéis por participar conmigo en mi tribulación. Bueno, aquí vemos un gran ejemplo, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que dice que él aprendió a tener contentamiento, aún teniendo mucho y aún teniendo poco. Ahora, aquí hay una de las cosas que ha sido un poquito medio distorsionado también, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra contentamiento. Y muchas de las veces se ha llegado a pensar que esto es como un tipo de como mediocridad, pues. Y también esto es un extremo, porque dice que seamos contentos con lo que tengamos, poco, tengamos mucho. Pero como les digo, no creo que nadie de los que estamos aquí tenemos tan poco como para estarnos quejando, ¿verdad? Tenemos lo necesario que el Señor provee. ¿Por qué? Porque, como les digo, Él siempre está en cuidado de todo. Amén. Y eso poco que tenemos, materialmente hablando, lo que sea, tenemos que disfrutarlo y tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Porque ahí en el agradecimiento es donde Él es exaltado y donde Él después empieza a proveer más. Entonces, cuando dice que tengamos contentamiento, es que estemos satisfechos, pues. O sea, a lo mejor hoy lo único que tenemos para comer, ¿verdad?, es unas tostadas de frijoles. Y son bien sabrosas, ¿verdad? Unas tostadas de frijoles con queso y lechuga y lo que sea. Se las come uno bien a gusto. Igual se come uno lo que sea, yo no sé, un ribeye o de esos bisteces caros, pues. Es lo mismo. Lo que pasa es de que la mente de uno empieza a distorsionar ese pensamiento. Comamos esto, comamos aquello, vamos a seguir viviendo, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿dónde está la presunción o dónde está el jactancia de yo como caviar y todo eso que dicen, pues, los ricachones, ¿verdad? O sea, coma uno sencillamente, se dice, ¿verdad? Pero toda la comida es bendita.
así coma uno huevo en la mañana, huevo en la noche y huevo en el mediodía, es comida y vamos a seguir vivos. Y vamos a seguir viviendo para darle la gloria al Señor. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos van a ayudar a ver realmente cuánto el Señor nos ha prosperado también económicamente. Cuando nosotros vemos todo esto como una bendición, ahí es donde el Señor nos empieza a dar ese gozo, ese contentamiento, pues. Ahora, dice, otro de los puntos que les voy a dar también es cuáles son los peligros de que prosperemos económicamente sin el Señor, ¿verdad? Porque muchas de las veces, como les digo, aún así la gente mundana, ¿verdad?, prospera y grandemente, y empresarios y esto y lo otro, los carteles y todo eso prosperan y tienen billetes a montones, pero ¿cómo está su alma? ¿Cómo está su corazón? ¿Verdad? No tienen afecto natural por nadie, la mayoría, pues. Pero vamos a ver qué dice Deuteronomio 8 del 11 al 14. Amén. Deuteronomio 8 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces aquí vemos un perfecto ejemplo de algo que pues nadie de nosotros estamos exentos, ¿verdad? Todos podemos ser llegados a ser tentados en esta cosa de que pues el Señor permite que prosperemos económicamente, y como dicen, tristemente, lamentablemente, siempre buscamos más al Señor cuando nos está yendo mal económicamente. Tristemente, ¿verdad? Siempre no tiene uno dinero y ahí anda detrás orando y llorando, pero el Señor sabe por qué está uno orando. El Señor ya conoce nuestro corazón. Si nada más estamos orando para tener dinero y para tener cosas para nuestros deleites, o si lo estamos haciendo porque queremos que el Señor nos bendiga más económicamente para poder ayudar más a la obra del Señor y todo eso, ¿verdad? Entonces dice que no nos olvidemos de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de todo lo que nos ha dado, y una de las cosas importantes que debemos de saber es de que cuando el Señor nos da más, que nos dan un aumento del sueldo y esto y lo otro, es pues para su gloria, ¿verdad? Porque dice, todo lo que tengamos, todo lo que hagamos sea para su gloria de Él. Entonces, siempre que el Señor nos ha dado una casa, que nos ha dado un carro, una camioneta, tenemos que utilizarlo para su gloria, ¿verdad? Si hay manera de que, no sé, hay muchas maneras de lo que podemos utilizar nuestras cosas para su gloria. Tenemos una casa, podemos utilizarla para hacer estudios bíblicos o no sé, para muchas cosas, o una camioneta, ¿verdad? Se ocupan hacer cosas de trabajo en la iglesia, lo que sea, pues usa uno su camioneta para el servicio de la iglesia, o para los hermanos, que un hermano ocupa una ayuda en algo, pues hay que uno utilizar eso, porque sabe uno que todo lo que hemos recibido, todas las dádivas, vienen del cielo, vienen del Señor, y pues no son solamente para que nosotros nos enorgullezcamos, o para que digamos, es que el Señor sí me prospera porque soy obediente, y todo eso. O sea, eso tiene que quedar eliminado de nuestra mente, y decir,
tú me has prosperado, Señor, y ahora yo como agradecimiento pongo las cosas que me has prestado para los demás. Y esa es una manera de que el Señor ve el corazón, y como ve el Señor que estamos haciendo la voluntad de Él, lo que nos corresponde, Él empieza de una manera extraordinaria a empezar a que todo fluya y que todo empiece a prosperar aún más. Porque como les digo, para que la obra del Señor crezca, para que se puedan abrir más ministerios, para que se pueda predicar la palabra en iglesias pues grandes, que también aquí, ¿verdad? Es una iglesia pequeña, pero gloria a Dios porque el pastor cada que va a México predica en otra nación, ¿verdad? Pero ministerios pues grandes que envían gente que a China, envían gente a la India, envían a todo eso, todos sus viajes son carísimos, porque ellos están trabajando en la obra y no están, como quien dice, están sembrando en el cielo, pero económicamente pues ellos tienen que tener el soporte económico. Entonces es importante que también aportemos en eso para que su palabra del Señor siga moviéndose por todos lados y que vengan más personas a sus pies. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Siempre que el Señor nos prospera, pues es para prosperar y apoyar a toda la obra del Señor y a nuestros hermanos. Siempre tenemos que ver que nosotros somos como un canal de bendición a los demás, ver en qué manera podemos ayudar a los demás, y así es pues, siempre una actitud de gratitud al Señor por todo lo que nos ha dado, por toda la familia que nos ha dado y por su fidelidad, como les digo. Muchas de las veces si se pone uno a ver realmente, pues siempre el Señor nos da de más. Muchas veces se porta uno mal de repente y ve uno que el Señor está ahí siempre, y pues a veces a mí me ha pasado que hasta vergüenza me da decir todas las cosas buenas que haces tú y ve yo cómo te pago. Y me da vergüenza de veras decir, pues qué grande es el Señor, ¿verdad? Es maravilloso Dios, es el mejor Padre que existe. Amén. Y Él es Rey. Amén. Vemos por último ya Eclesiastés 3:13. Dice Eclesiastés 3:13. Vamos a leer el 12 también. Dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Bueno, aquí vemos la palabra don de Dios. Nos damos cuenta que es un don realmente disfrutar de lo que el Señor nos ha dado, y que comamos y que bebamos lo que el Señor ha proveído, ¿verdad? Es un don de Dios que disfrutemos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Es un don de Dios que disfrutemos a nuestros hijos, que los veamos pues como una bendición, porque eso es lo que dice su palabra. Los hijos son una bendición. Es don de Dios que disfrutemos del trabajo que nos ha dado, de las fuerzas que nos da para ir a trabajar, y que eso que ganamos, que sea un don de Dios también, dar para su obra, y disfrutar de lo que hemos recibido cada semana para nuestra familia. Digo, no hay cosa más bonita pues de ver uno que llega de la semana bien cansado, todo el día bien cansado, y llegas y disfrutas de eso que te pagaron con tu familia. Amen. En vez de estarlo disfrutando como lo hacen pues en el mundo,
se toman unas cervezas y disfrutándolo de una manera que no va a durar más. Como les digo, si disfrutamos lo que el Señor nos da de la manera adecuada, vamos a hallar el gozo verdadero. Si lo disfrutamos de una manera mundana, pues ahí terminó todo. Una borrachera, cosas que no ayudan en el espíritu, y aparte pues no hay prosperidad realmente, porque como les digo, la palabra prosperidad es avanzar. Entonces, si no estamos teniendo un avance en nuestra manera de vivir y estamos prosperando económicamente, pues realmente estamos yendo para atrás. Entonces son cosas que tenemos que meditar y ver realmente que nuestro punto número 1 es disfrutar de las bendiciones espirituales, y como consecuencia todo lo demás va a girar alrededor de Jesucristo. Vamos a empezar a utilizar nuestro trabajo para la gloria de Dios, el dinero que recibimos para la gloria de Dios. Y como les digo, ¿a quién le gusta pasar un buen día con sus hijos en un parque, verdad? O yendo a algún lugar donde están en familia y disfrutan de un pollo, de una pizza que se compren, y disfrutan de una buena convivencia? Entonces eso es el don de Dios que nos quiere dar. Disfrutar de la casa que nos ha dado, del carro que nos ha dado, disfrutarlo, porque todo eso un día se va a acabar, y si el Señor nos lo da es para que lo utilicemos, para que lo disfrutemos y pues estar agradecidos con Él. Y pues es todo lo que les comparto yo en este día, y espero que el Señor trabaje en nuestros corazones y que todas las metas y proyectos que emprendamos espiritualmente, tanto como en el trabajo, pues que el Señor esté siempre en el centro de todo, y no sabemos qué nos espere realmente para el año que viene con todo lo que estamos viviendo, pero sabemos que a pesar de todo, para nosotros todo va a obrar a bien. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y pues sigamos unidos y echándole ganas en su obra, y esperamos pues la gracia de Dios en nuestra vida todos los días. Amén. Bueno, gloria a Dios.